Bienvenidos al curso de física. Vamos a resolver suma de vectores por el método de las componentes rectangulares. Como podemos observar, tenemos tres vectores coplanares. ¿Qué quiere decir esto? Que son vectores que están en el mismo plano. La gráfica nos ilustra el vector A, el vector B y el vector C. Están en negrilla, o sea, quiere decir vectores. Y el vector A va a ser igual a 4.3 por el vector I, que es unitario, menos 1.7 por el vector unitario J. Lo mismo va a pasar con el vector B, igual a menos 2.9 unidades en la dirección I, el vector unitario, más 2.7 en la dirección J. Y el vector 3 igual a menos 3.6 unidades en la dirección del vector unitario J, donde las componentes están dadas en unidades arbitrarias. Halle el vector resultante que sea la suma de esos vectores, ¿sí? Entonces, esto aquí, S, vamos a colocarlo aquí en negrilla para decir que es el vector S. Bueno, entonces vamos a recordar lo siguiente. Esta información que está aquí, vectorial, recordemos que voy a escribir de otra forma. Este va a ser recordar la teoría. Esto va a ser el vector, como está en negrilla, el vector A va a ser igual a sub x por el vector unitario I más a sub y por el vector unitario J. El vector B va a ser igual a el vector X, o sea que va a ser la proyección del vector B en el eje X por el vector unitario Y, más B sub Y por el vector unitario J. Y el vector C va a ser igual a la proyección del vector en el eje X en la dirección Y más la proyección del vector en el eje Y por el vector unitario J. Entonces, esta es la teoría. Ahora, ¿qué información podemos decir? O sea que la A sub X es 4.3 unidades arbitrarias, A sub Y es igual a menos 1.7 unidades, B sub X va a ser igual a menos 2.9 unidades
B sub y va a ser igual a 2.2 unidades. La proyección del vector en el C en el eje X va a ser igual a 0 unidades y la proyección del vector C en el eje Y va a ser menos 3.6 unidades. Bueno, con esta teoría observen que el vector resultante que vamos a buscar por teoría va a ser igual a ¿qué? O sea, la resultante en el eje X va a ser igual a la suma de A sub X más B sub X más C sub X. Y la resultante de la proyección en el eje Y va a ser igual a la suma de A sub Y más B sub Y más C sub Y. Entonces, recordemos algo, que la resultante, o sea, el vector resultante, vector suma de esos tres vectores, va a ser igual a la raíz cuadrada de la resultante en el eje X al cuadrado más la resultante en el eje Y al cuadrado. O sea, la proyección del vector resultante en el eje X al cuadrado más la proyección del vector resultante en el eje Y. Este sería en cuanto a la magnitud del vector resultante. Para hallar la dirección, recordemos que tenemos que aplicar la tangente. Vamos a llamar en este caso el ángulo phi, la resultante, va a ser igual a la proyección de la resultante en el eje Y sobre la proyección, y eso nos arroja la dirección que tiene el vector. Entonces estos son los elementos teóricos que tenemos. ¿Qué podemos? Fíjense que esto es una generalización porque habíamos explicado con dos vectores. Entonces lo mismo va a pasar si tenemos 4 vectores para hallar el vector suma. Entonces ahora, ¿qué procedemos a hacer? Fíjense, ya tenemos claridad en cuanto a lo que vamos a aplicar. Es fundamental la parte teórica, ¿sí? Entonces vamos a sustituir les quiero recordar lo siguiente. Cuando estábamos viendo la teoría, dice que aquí tenemos en R3. Recuerde que podemos hacer el estudio en R2 o en R3. Entonces, en esta situación aquí, voy a agrandar un poco. Fíjese, este es en R3. ¿Qué quiere decir? Este es el plano en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces los vectores Y va asociado al eje X. El vector unitario J va asociado al eje Y, y el vector unitario K va a estar o va a especificar la dirección del eje Z, ¿verdad? O sea, esto es en 3 dimensiones. Entonces, cada vector va a carecer de dimensión y tiene una longitud que es igual a la unidad, ¿sí? Entonces, carece de dimensión estos vectores unitarios y tiene como longitud la unidad, ¿sí? Entonces, para que nos ubiquemos y recordemos esto. Bueno, entonces vamos a proceder, fíjense. ¿Qué es lo que debemos hallar? Vamos a hallar el vector resultante, la magnitud del vector resultante en el eje X.
Entonces basta con sustituir, ¿verdad? Entonces la resultante en el eje X va a ser igual. ¿Qué valor toma la proyección del vector A en el eje X? Toma el valor de 4 unidades, ¿verdad? Entonces aquí sería 4 unidades, que sería 4.3 unidades, más la suma de la proyección del vector B en el eje X, que sería de menos 2.9, más la suma de la proyección del vector C en el eje X. Entonces ahí fíjese que vale 0, entonces coloco 0. ¿Cuánto nos da esta suma? ¿Cuánto nos da esa suma? Vamos a revisar. 4.3 menos 2.9. Eso es igual a 1.4. Entonces ese sería la magnitud del vector resultante en el eje X. Ahora hallemos la componente del vector resultante en el eje Y, que va a ser igual por teoría a sub Y, que toma el valor de menos 1.7 más la proyección del vector B en el eje Y, que tiene un valor de 2.2 más la proyección del vector C en el eje Y, que es de menos 3.6. Realizamos esa operación. 1.7 más 2.2 menos 3.6. Eso nos arroja como resultado un momentico, menos 1.7 más 2.2 menos 3.6 nos arroja menos 3.1. Entonces ya podemos decir lo siguiente. Que el vector resultante, fíjense, el vector resultante va a ser de esta forma, por teoría. Recuerden que cuando utilizamos la negrilla, estamos hablando de el vector, ¿sí? Entonces este vector va a ser igual a la componente del vector resultante en el eje X por el vector unitario Y más ¿verdad? Más la resultante del vector en el eje Y, ¿verdad? Por el vector J. Entonces yo puedo decir que este vector resultante va a ser igual, que ya conozco las componentes, va a ser igual a 1.4 unidades multiplicada por el vector unitario Y más la componente del vector resultante en el eje Y, que viene siendo menos 3.1 multiplicado por el vector unitario J. Entonces, ¿qué sucede? Que podemos hallar la magnitud de ese vector, ¿sí? Podemos hallar la magnitud de ese vector y aplicamos el teorema de Pitágoras. Aplicamos
el teorema de Pitágoras. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es el vector, ¿verdad?, resultante de la suma de estos tres vectores, de A, B y C. Ahora vamos a hallar, ya tenemos el vector como tal, pero queremos hallar la magnitud. Entonces hallemos la magnitud del vector resultante. Entonces ya sabemos que estamos hablando del vector resultante S. Entonces, ¿qué vamos a aplicar para hallar la magnitud del vector resultante S? El teorema de Pitágoras. Entonces, recordemos que aquí lo que vamos a aplicar es el teorema de Pitágoras. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de la componente del vector resultante en el eje X más la suma del cuadrado de la resultante en el eje Y. Entonces, realizando eso, vamos a obtener como resultado y eso, fíjese, ese resultado nos va a dar igual a 3 puntos. Vamos a trabajar con una cifra decimal, en este caso 3.4. O sea que ese va a ser la magnitud del vector. Queremos hallarle la dirección. Entonces, tangente del ángulo phi va a ser igual a la resultante en el eje Y sobre la resultante en el eje X. Sustituimos y esto va a ser igual a ¿qué? A menos 3.1 dividido 1.4. Entonces queremos hallar el ángulo. Entonces aplicamos el inverso de la tangente, que va a ser menos 3.1 dividido 1.4. Entonces la dirección va a ser igual a inverso de la tangente menos 3.1 sobre 1.4. Y esto va a ser igual a menos 65.69 54 50 73 grados, ¿sí? Entonces, si le damos shift inverso en grado, y nos va a quedar un ángulo de el ángulo phi va a ser igual a menos 65 grados 41 minutos 43.62 segundos. Corrijo aquí
corrijo aquí es minuto, le colocamos bueno, aquí podemos aproximar, fíjense, aquí podemos decir que la dirección del ángulo phi es aproximando, fíjense que es 65.69, podemos decir que es 66 grados. Ahora, recuerden que este es un ángulo negativo, lo vamos a ubicar en posición normal. Entonces podemos ilustrar eso gráficamente de la siguiente manera. O sea que la suma del vector A más el vector B más el vector C tiene como magnitud al vector resultante S. Y recuerden que la magnitud de este vector que calculamos es 3.4, que la dirección es menos 66 grados, pero podemos hallar el ángulo. En este caso vamos a llamarle aquí alfa, y el ángulo alfa, en este caso aquí, va a ser coterminal con este ángulo, ¿sí? O podemos llamarlo teta, como queramos, ¿sí? Entonces yo puedo decir que este ángulo teta va a ser 360 grados menos 66 grados. O sea que el ángulo coterminal de menos 66 grados va a ser 294 grados. Y aquí es un ángulo, o sea, tomamos el sentido antihorario, ¿verdad? Entonces ya tenemos la magnitud del vector resultante y tenemos la dirección del vector resultante.